El capitalismo cura. Imagínense decir eso en un mundo donde es mala palabra decir capitalismo. ¿Es verdad que el capitalismo cura? ¿El capitalismo funciona en realidad? ¿Va para algún lado? ¿Tiene futuro? Y si lo tiene, ¿es un buen futuro, un futuro capitalista? En el video de hoy nos vamos a preguntar si Gloria tiene razón. Si la forma en la que se organiza la sociedad y la economía en prácticamente todo el mundo, incluida la Argentina, ha sido exitosa y si lo es actualmente. La dificultad es que si agarramos a quienes defienden deliberadamente al capitalismo, porque también hay quienes lo defienden de manera solapada, hablando de capitalismo serio, de capitalismo en el que ganen todos y cosas por el estilo, pero de eso nos vamos a ocupar en un próximo video. Si agarramos a quienes lo defienden de manera directa y literal, nos encontramos con bastantes dificultades para desentrañar de qué hablan específicamente cuando hablan de capitalismo. Así que lo que vamos a hacer es intentar determinar si a partir del discurso liberal podemos saber si el capitalismo es o no una forma viable y deseable de organizar la sociedad. Antes de empezar, vamos a hacer una aclaración. La mayoría de las personas que comentan en nuestros videos, tanto en YouTube como en Facebook o en Instagram, y que defienden al capitalismo, en general lo hacen desde el sentido común, es decir, sin reflexionar mucho sobre lo que están diciendo y simplemente con la intención de hacer un comentario, una bardeada, un insulto y nada más. Sin embargo, cada tanto aparecen comentarios que intentan ser más estructurados, que intentan exponer argumentos de gente que ve los videos completos y que los ve con interés y que no se contentan simplemente con dejar un insulto o un comentario estúpido para demostrar que en realidad no tienen ganas de pensar absolutamente nada. Es decir, son pocos en proporción los comentarios donde viene gente a defender sus ideas con seriedad. Sin embargo, los hay y por suerte de a poco va habiendo cada vez más y este video va a ir dedicado a esas personas, a las que les interesa discutir seriamente y a las que les interesa realmente pensar un poco. Así que si vos sos de estas personas que defienden al capitalismo y creen que el capitalismo está bien, te invito a ver con atención este video, a tener una discusión seria y a que si verdaderamente crees que las mejores cosas surgen de la libre competencia, que tengas la honestidad intelectual para ir a una competencia frontal y honesta de ideas. Dicho esto, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Qué es el capitalismo? Vamos a preguntarle a alguien a quien le encanta hablar de capitalismo y que evidentemente ama muchísimo el capitalismo. Tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado, basado en la división del trabajo, basado en la cooperación social, donde se premia el ahorro, donde se aprecia el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, el exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social. Pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Somos superiores estéticamente. Bueno, acá Milei habla del capitalismo y lo define con una serie de palabras muy rimbombantes, como respeto al prójimo, libertad, esfuerzo, ahorro. Pero en realidad estas palabras no nos sirven ni un poco para definir lo que es el capitalismo. Si las pensamos bien en sí, cada una así dichas no significan absolutamente nada. El capitalismo, de hecho, convive con fenómenos absolutamente opuestos a los que él dice. Y lo que está haciendo en realidad Milei es embarrar la cancha, definiendo el capitalismo con una serie de conceptos abstractos y que están más ligados tal vez a algún tipo de precepto moral, respeto, respeto a la libertad, esfuerzo, etc. Pero si vamos a la realidad, la palabra capitalismo y capital se populariza en realidad con la obra de Marx y no refiere en realidad a ningún tipo ni de respeto, ni de falta de respeto, ni de esfuerzo, ni de falta de esfuerzo, ni de nada de eso, sino a un sistema económico, a una forma de organizar la sociedad, específicamente una en la que existe la propiedad privada de los medios de producción, las relaciones asalariadas y la acumulación de capital. Es que el capitalismo en realidad es eso, es una forma de organizar la economía y la sociedad. Esto lo sabe Milei, esto lo sabes vos, lo sé yo, lo sabe cualquier liberal. El tema es que para poder definir lo que es el capitalismo hay que partir de ahí. Así que vamos a ver qué nos propone Milei. Somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York, miren lo que es Cuba. Bueno, vamos a hacerle caso a Milei y vamos a ir a ver Nueva York.
pero no esa foto absolutamente photoshopeada y horrible. ¿En serio hacía falta poner una foto tan photoshopeada? Vamos a ver mejor estas imágenes de Nueva York, que tiene una crisis de indigencia en la cual hay más de 50.000 personas que viven en la calle. Ya que estamos, vamos a ver también algunas imágenes de Detroit, que según Milei es una ciudad que debe quedar seguramente en la Unión Soviética. Y por el otro lado tenemos el liberalismo, el capitalismo. Bueno, acá hay un truco que es un poquito más difícil de captar, porque él está nombrando al capitalismo y al liberalismo como si fueran la misma cosa. Y en realidad, el liberalismo es una doctrina económica, política y social, y el capitalismo es una realidad material, es una forma de organización de la economía y de la sociedad. Aunque hablando mal y pronto y simplificando, podemos decir que el primero implica al segundo y que los dos están íntimamente relacionados. En realidad se están comparando cosas que están en otro orden, no son estrictamente lo mismo. Un país puede ser absolutamente capitalista, tener propiedad privada, libre concurrencia, etc. Y aún así no estar gobernado por liberales ni con políticas liberales. Para ir a un ejemplo extremo, la Italia fascista o la Alemania nazi estaban gobernados por gobiernos que no eran liberales de ninguna manera. Sin embargo, las relaciones económicas eran absolutamente capitalistas y muchísimas empresas capitalistas se veían beneficiadas por las políticas de los nazis y de los fascistas. Entonces este es un buen truco para disociar al capitalismo y borrar eventos espantosos y cuestionables de su pasado. Vamos a un ejemplo no tan extremo. Podemos nombrar al peronismo en Argentina, al menos el primer peronismo, que de ninguna manera fue liberal y absolutamente fue capitalista. Y si prestamos atención a los divulgadores liberales, vamos a ver que no solamente igualan capitalismo y liberalismo, sino que reducen liberalismo y capitalismo puntualmente a una línea de pensamiento del liberalismo, en particular la que va por el lado de la escuela austríaca, de los neoclásicos. Con todo esto lo que intentan hacer es construir un objeto infalsable. El capitalismo, si da buenos resultados, entonces lo festejamos. Pero si falla, entonces lo reducimos a una idea abstracta y decimos que en realidad los fallos tienen que ver con que no había capitalismo. Las crisis significan que no hubo capitalismo o que no hubo suficiente capitalismo, que no se trató de verdadero capitalismo. Entonces, si bajo un gobierno capitalista hay crisis económica, hay pobreza, hay lo que sea, lo que van a hacer es decir que ese gobierno no es capitalista. Y es la misma falacia que los liberales le adjudican a la izquierda, como en este caso lo hace Jordan Peterson. And you'll hear the neo-Marxist types, this is the most annoying argument anyone ever makes. They say, well, what happened in the Soviet Union? That wasn't real communism. It's like, first, oh yes, it was. Y resulta que editando nos encontramos también con videos donde explican que en realidad nunca existió capitalismo en el mundo. Y elegimos específicamente este, también de Gloria, donde ella explica particularmente que en Latinoamérica nunca existió el capitalismo porque siempre hubo intervención del Estado. Entonces, ¿cuál libre mercado, perdón? ¿Cuál capitalismo? El único medio intento capitalista que tuvimos en el continente fue con los Chicago Boys, a un precio bastante alto. Les recomiendo de todas maneras que busquen el video y lo vean completo, así no se quedan con el recorte que hicimos nosotros para esto. Pero básicamente la idea es esa. Nunca hubo capitalismo en Latinoamérica porque siempre hubo intervención del Estado. Lo cual implicaría en realidad que nunca hubo capitalismo en el mundo, porque no existe ningún caso de ningún país donde no haya habido intervención del Estado. Pero además, explica que el único intento realmente capitalista que hubo fue con los Chicago Boys en Chile, o sea, a través de una dictadura sangrienta, una dictadura, un golpe de Estado, una dictadura que es la forma más extrema de intervención estatal. O sea, su ideal de capitalismo no se logra por el esfuerzo, la competencia, el respeto a la libertad, el ahorro, etcétera, y todas las cosas que decía Milei, sino a través de la intervención del Estado, de la intervención dictatorial del Estado. Y de hecho, las empresas que hoy lideran la economía en Chile lo hacen gracias a la intervención del Estado a través de esa dictadura, o sea, lo opuesto a ese ideal democrático que supuestamente defienden los liberales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están a favor o están en contra de la intervención del Estado? ¿O solamente están a favor cuando esa intervención es a través de todo tipo de crímenes y del terror? Pero además, otra cosa, si el capitalismo que existe desde el siglo XVII
en realidad no existió en ningún lugar del mundo, entonces es muchísimo menos exitoso que el marxismo que existe hace 150 años y que según los liberales está por todos lados. ¿Dónde hay capitalismo? En casi ningún lugar. Vemos entonces cómo se deforma y se hace borrosa la posibilidad de definir estrictamente qué es capitalismo, con lo cual se embarra también la posibilidad de definir su éxito, su fracaso, sus pros y sus contras. Como contraparte de esto, entonces también está la idea de que cualquier gobierno que haga algo que tenga mínimamente que ver con algún tipo de intervención estatal, entonces ese gobierno es comunista. Y nos encontramos con la ridiculez de gente llamándole comunista a Obama, a Trump, a Perón o a Alberto Fernández. En fin, todas estas artimañas que en realidad si uno las piensa son bastante obvias, tienen como objetivo explotar la ignorancia de la gente, ya que si uno no sabe lo que significa algo, entonces le pueden vender lo que sea con ese nombre. Si yo no sé lo que significa comunismo, entonces me pueden decir que cualquier cosa es comunismo. Si yo no sé lo que significa capitalismo, entonces me pueden decir que cualquier cosa es capitalismo. I don't know, you see something, you hear a word, I thought that's what it was. Pasemos entonces a ver qué pautas tenemos, según los liberales, para definir si el capitalismo es o no verdaderamente un éxito. Para eso vamos a recurrir a lo que dicen específicamente los liberales. Obviamente, en este video no pretendemos resumir absolutamente todo lo que entra en un cerebro liberal. Obviamente, para eso necesitaríamos como 2 videos, pero sí hacer un punteo y un repaso de lugares comunes que van a encontrar desde en comentarios de YouTube hasta en discursos o seminarios o clases magistrales dadas por profesores y economistas famosos. El siguiente argumento es un argumento muy extendido y está, por ejemplo, llevado al absurdo de alguna manera en el video que pusimos al principio. Ponemos ahora el grito en el cielo, porque de cada 10 personas vivas, hay una que vive con menos de $3 al día. Y eso es un problema, sí, pero nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado mejor de lo que estamos hoy. Y ahora les voy a leer una cita que, bueno, no estaba en ningún video, así que la tengo impresa. Y dice: los capitalistas han desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Han producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Han acometido y dado cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas. Los capitalistas no pueden existir sino revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción. Al explotar el mercado mundial, dan a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Crean ciudades enormes, intensifican la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina, han creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Parece que los capitalistas entonces son unos fenómenos. ¿Y a qué no saben de quién es esta cita? De Carlos Marx. Sí, de Marx, el enemigo acérrimo de los capitalistas y el terror de los emprendedores que quieren ser sus propios jefes. Marx mismo dice y describe cómo el capitalismo generó enormes progresos. Así que jaque mate marxistas que usan iPhone o que usan Internet o que usan ropa o que usan comida. ¿Y por qué traemos a colación estas citas de Marx? Porque en los comentarios que recibimos, que vienen desde respetables empresarios liberales o académicos hasta de la guerrilla libertaria de la leche chocolatada, siempre aparece el mismo argumento. ¿Cómo van a criticar el capitalismo si el capitalismo hace buenos productos, si vos estás usando una computadora que la hizo el capitalismo? ¿Sí? Se entiende, ¿no? ¿Cuál es la idea que está de fondo de esto? Estás criticando el capitalismo en un video por internet cuando el capitalismo es el que hizo la internet, ¿sí? Pero nosotros no negamos eso. Las citas que acabo de leer están en el Manifiesto Comunista. Están, de hecho, en el párrafo 13 del Manifiesto Comunista. O sea, esto está en la segunda página. Lo tengo acá. Esta es la segunda página del Manifiesto Comunista. Imagínate que para justificar imprimir este libro con encuadernación, para que valiera la pena, tuvieron que agregarle un montón de prólogos porque el Manifiesto Comunista tiene nada más que 40 páginas. Critican a Marx y no fueron capaces de agarrar un panfleto
que es el texto más fácil de conseguir y de leer de todo el marxismo y que tiene 40 páginas, no sé si dije que tiene 40 páginas, y no lo leen, no se fijaron lo que dice la segunda página. O sea, ¿no pensaron que capaz que si el propio Marx lo pone cuando empieza su manifiesto comunista, será porque en realidad el problema del capitalismo no está en los progresos que significó para la humanidad, sino en otro lado? A ver, es obvio que yo vivo mejor que lo que viviría si fuera un campesino en la Edad Media con una esperanza de vida de 40 años. Pero, por ejemplo, los millones de niños y niñas que mueren por hambre hoy en día o por enfermedades fácilmente curables no pueden decir lo mismo. Porque, en definitiva, morirse de hambre es lo mismo hoy o en la Edad Media. Y incluso es peor hoy porque en la Edad Media seguramente no existían todos los recursos que hoy existen para evitar que la gente muera de hambre o por enfermedades fácilmente curables. Justamente lo que decimos es que con la enorme capacidad productiva que el capitalismo brindó a la humanidad, el capitalismo no es capaz de evitar que millones de niños y niñas mueran de hambre, entre otras muchísimas consecuencias terribles, y no puede convertirse en un sistema de producción sustentable que evite que de acá a 100 o 200 años, en el mejor de los casos, la humanidad se vaya al tacho. O sea, con toda la tecnología maravillosa que se produjo bajo el capitalismo, estamos destruyendo el planeta, literal. Entonces, ¿de qué sirve argumentar con las tecnologías que creó el capitalismo si a la par no estamos pudiendo garantizar la continuidad de la vida humana a largo plazo? ¿No será que se podrán utilizar todas esas maravillas creadas bajo el capitalismo en un sistema que sí nos garantice la sustentabilidad? No sé, digo. Por otro lado, este argumento de que en el capitalismo estamos mejor que antes, esto que dice Gloria, de que el capitalismo sacó a la humanidad de formas de existencia mucho más precarias, en realidad no viene mucho al caso. En realidad no tiene mucha fuerza argumental porque toda la historia de la humanidad consiste en salir de formas de existencia más precarias y pasar a formas de existencia menos precarias. O sea, ser un campesino en la Edad Media seguramente sería mucho mejor que vivir en una caverna. Seguramente es mucho mejor cosechar para un señor feudal que tener que estar persiguiendo mamuts y siendo perseguidos por tigres dientes de sable. Sin embargo, eso no convierte al feudalismo en la forma definitiva, final y perfecta de la organización humana. En fin, enumerar las virtudes de una cosa sobre otra no hacen a esa cosa inmune a cualquier crítica. Esto es una postura bastante infantil. Vamos entonces a otro argumento que es igual de habitual que el anterior. El capitalismo premia el esfuerzo, el sacrificio y la calidad. Este argumento ya lo tratamos en videos anteriores, así que véanlos, suscríbanse, compartan, insulten, dejen sus comentarios liberales y todo eso, pero lo nombramos específicamente porque es súper habitual. Así que digamos simplemente que el capitalismo no premia estrictamente ninguna de esas cosas. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Lo que premia el capitalismo es la eficiencia en la generación de ganancia, en la capacidad para poder reproducir y ampliar eficientemente el capital. Si es con esfuerzo, con sacrificio, con calidad o sin ninguna de esas cosas, no importa. Otro argumento muy habitual a favor del éxito del capitalismo es el llamado fracaso de las experiencias comunistas. Esto ya es ridículo como metodología y no tiene ningún sustento argumentativo, porque si yo estoy diciendo que A es una porquería, por razones que tienen que ver con A, estrictamente con A y solamente con A, hablar de B no tiene nada que ver y es solamente una forma poco elegante y poco sutil de cambiar de tema, nada más. Por ejemplo, si bien esto habría que analizarlo bien en detalle, supongamos que verdaderamente el fracaso de la Unión Soviética es un hecho irrefutable e innegable, ¿verdad? Porque colapsó, se terminó, no está más. Esto no implica de ninguna manera un fracaso total y absoluto de todos los tipos de pensamiento de izquierda, marxista, comunista o lo que sea. Pero supongamos que el fracaso de la Unión Soviética incluso refuta el pensamiento de quienes ni siquiera defendemos a la Unión Soviética. Aún así, se nos plantea la siguiente pregunta. ¿El fracaso del comunismo implica necesariamente el éxito del capitalismo? Y cuando hablamos de éxito, ¿solamente nos estamos refiriendo a que un sistema le ganó al otro o que un sistema es mejor que el otro para la humanidad? ¿El solo hecho de no haber desaparecido hace al capitalismo un sistema exitoso?
y si el capitalismo realmente es un éxito simplemente por el hecho de que todavía no desapareció. ¿Este éxito es bueno o es malo para la humanidad? ¿Es bueno o es malo para el bienestar de las personas y del planeta en general? Como conclusión rápida, podemos decir que los argumentos de los liberales no son suficientes para explicar lo que ellos mismos dicen que explican. Así que en el próximo video vamos a bajar todo esto a tierra y vamos a analizar un poco y estudiar cómo se vive en un país que, si bien no es la cuna del capitalismo, es verdaderamente el reino de la libertad y de las oportunidades, Estados Unidos, porque obviamente estamos todos de acuerdo en que esto es así, ¿no? ¿No estamos de acuerdo? ¿No es Estados Unidos el reino de las oportunidades y la libertad? Bueno, si querés saber eso, suscríbete porque la respuesta te sorprenderá. La señora Lilia, ¿qué tal? Mucho ¿Cómo gusto. estás? Soy Flag General ANCAP y vengo de Liberland. ¿Liberland qué es? Es una tierra de la libertad. Ah, Vengo a todos los países donde hay necesidad de defender la libertad de los individuos y escuché el llamado de los argentinos y acá estoy. ella ha sido candidata a diputada, ¿verdad? Exactamente, ella ha sido candidata por el Frente Despertar, ha sido candidata a diputada, así es que, digamos, Así es. no es solo una bella señorita. Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Así que está bien que uno lo miren un poco como... Ah, ¿es una cuestión de raza? No, ya... ¿Cómo de raza? No, La digo. libertad No. es exclusiva de ninguna raza. No, los liberales, digo. No, es que nosotros sostenemos que somos superiores al socialismo, no solo en lo productivo, somos superiores en lo moral y además somos superiores en los estéticos.